el tratamiento del cáncer ha cambiado por completo, sigue cambiando rápidamente. Todos los años o todos los meses sale algo nuevo. La diferencia más grande y pues lo que más ha hecho que el tratamiento y los resultados de los pacientes con algún diagnóstico de cáncer haya cambiado en los últimos años es la medicina de precisión, terapia dirigida. O sea que el tratamiento va en contra, vamos a decir, del culpable por el cual ese tumor se está desarrollando. Estos medicamentos tienden a ser mucho menos tóxicos, o sea, causan menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional. Obviamente es una medicina bien avanzada. Estamos hablando de pura genética. Cuando uno tiene ya enfermedad avanzada, realmente por definición, este tipo de diagnóstico no es curable, pero sí es tratable. Y hoy día un paciente con una enfermedad seria, bien avanzada, puede vivir muchos años y vive bien. Inteligencia artificial sí está jugando y jugará un rol bien importante. Ya sabemos en las imágenes, ¿verdad? Posiblemente vamos a poder identificar lesiones mucho más temprano, ¿verdad? De una forma mucho más avanzada. Cuando escuchamos la palabra cáncer, muchas veces nuestra mente se va automáticamente al miedo, al sufrimiento y a tratamientos difíciles. Pero hoy quiero invitarte a escuchar una conversación distinta, porque la realidad es que la oncología ha cambiado y está cambiando rápido. Hoy hablamos de tratamientos más precisos, más personalizados y con menos efectos secundarios y con mejores resultados. Bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Michelle Miró, sobreviviente y anfitriona. Y si algo yo he aprendido en este camino es que la información correcta también sana. En este episodio vamos a hablar de lo nuevo, de lo que está funcionando, de por qué hoy existe más esperanza que nunca antes, y lo haremos junto a una experta que desde Puerto Rico está trabajando directamente con estos avances, la doctora Adelba Torres López, hematóloga oncóloga. Gracias a la investigación, la medicina está avanzando hacia tratar el cáncer como una condición crónica y también hacia alguna cura. Hablamos de terapias dirigidas, investigación, de calidad de vida y una esperanza real, porque sí hoy hay diagnósticos que podemos curar y otros que podemos tratar mejor que nunca antes. Le damos la bienvenida a la doctora Adelba Torres, hematóloga oncóloga y subdirectora del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo e investigadora principal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Mucha gente desconoce que en Puerto Rico se hace investigación activa, ¿verdad? Que termina en, obviamente, medicamentos y tratamientos, mejores tratamientos para los pacientes de cáncer. ¿Nos puede contar un poquito de cómo es que llega su trayectoria y cómo se envuelve en la investigación y como subdirectora del programa de investigación del Hospital Auxilio Mutuo? Sí, o sea, definitivamente el tema de la investigación clínica es un tema bien importante. De ahí salen todos los tratamientos que tenemos en la oncología y en la medicina en general. Realmente este mundo para mí de la investigación dentro de mi carrera como oncóloga salió de mi mentor y el director médico y fundador del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, doctor Fernando Cabanillas, que cuando todavía yo me estaba entrenando en mis años de fellow, pues una de las ideas para cuando yo terminara, además de ofrecerme pues trabajo como oncóloga en el Centro de Cáncer, una de las ideas pues que él tenía era que yo siguiera su trayectoria en el área de investigación. Él siempre es una de las cosas que más le ha interesado y que más le ha importado durante su carrera. Así que yo empecé en este mundo aproximadamente ya hace 5 años y la investigación en la oncología es clave. Definitivamente, actualmente en el Centro de Cáncer tenemos un poquito más de 30 estudios clínicos para diferentes tipos de diagnósticos. Y uno de los tabús a lo mejor o lo que siempre las personas creen sobre la investigación es que si yo como una opción de plan de tratamiento puedo participar de un estudio clínico es porque me van a tratar como voy a ser un conejillo de indias. Y la verdad es que no, es todo lo contrario. Realmente hay diferentes tipos de estudios clínicos, pero muchos y de los más que me gustan a mí personalmente son los que se dan tratamiento por primera vez cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer.
o sea, como nosotros decimos, tratamiento inclusive de primera línea. So que muchas veces uno como paciente participando de un estudio clínico tiene la oportunidad de recibir el tratamiento que es el que va a estar, como quien dice, de primera línea posiblemente en varios años. Se tratan diferentes combinaciones a lo mejor de medicamentos que ya existen buscando mejores resultados, tratamientos nuevos y casi siempre, por lo menos en mi experiencia, los estudios que nosotros corremos ya están bastante avanzados. Okay. Así que definitivamente eso, pues, según van pasando el tiempo, definitivamente cambia el tratamiento de los diferentes diagnósticos. Sí, que los pacientes no tienen que pensar o sentirse que siendo conejillos de India, que es que le van a dar un medicamento que va a resultar en experimentar algunos efectos secundarios o de tener alguna condición a lo mejor como parte de esos medicamentos. Exactamente. Cuando hablamos de la medicina moderna, ¿verdad? De los avances en la medicina, ¿verdad? De la oncología moderna, debo decir, ¿de qué es lo que realmente estamos hablando? ¿Cuánto ha cambiado ese tratamiento a través de los años? Porque todavía pensamos y escuchamos quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal. ¿A qué nos referimos cuando se habla de avances en la oncología? Sí, definitivamente el tratamiento del cáncer ha cambiado por completo, sigue cambiando rápidamente. Todos los años o todos los meses sale algo nuevo. Todavía los tratamientos con la quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia siguen siendo clave en el tratamiento de la gran mayoría de los tumores, pero yo, en mi opinión, la diferencia más grande y pues lo que más ha hecho que el tratamiento y los resultados de los pacientes con algún diagnóstico de cáncer haya cambiado en los últimos años es la medicina de precisión, terapia dirigida, ¿verdad? Esto gracias a que conocemos mucho mejor los tumores, le podemos realizar estudios genéticos al tumor que tiene la persona y podemos identificar mutaciones, biomarcadores para los cuales hay terapia dirigida. O sea que el tratamiento va en contra, vamos a decir, del culpable por el cual ese tumor se está desarrollando. Que no necesariamente entonces es como antes siempre se decía, la quimio te mata lo bueno y lo malo. Aquí sería diferente, va dirigido completamente al tumor. Diferentes, ¿verdad? Hay medicamentos por vía oral, intravenosos, subcutáneos, que van dirigidos específicamente a alguna parte del mecanismo por el cual esa célula maligna se está desarrollando, o, como digo, mutaciones que dan pie a este tipo de tumor, y al ir directamente al causante o a esa parte en específica, pues definitivamente estos medicamentos tienden a ser mucho menos tóxicos, o sea, causan menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional. No todo el mundo, no para todos los diagnósticos, no para todos los tumores tenemos identificado ya mutaciones, se sigue aumentando. Con el paso de los años, por ejemplo, puedo decir que en cáncer de pulmón es uno de los que más avances hay en esta línea. Pero la gran mayoría de los tumores, o todos los tumores de hecho, y mucho más cuando un paciente presenta con enfermedad avanzada, ya con metástasis o enfermedad localmente avanzada, usualmente los tumores sólidos van de estadio 1 al 4, 4 ya es cuando hay metástasis distantes a otros órganos, pero un estadio 3 es una enfermedad, vamos a decir, un poco, ¿verdad?, avanzada, no tiene metástasis distante, pero tiene enfermedad avanzada. Ya en estos casos, de entrada, buscamos esta secuenciación de DNA de los tumores, que se llama, ¿verdad? Lo que hacemos, Next Generation Sequencing. Y cuando dice eso, en palabras sencillas, ¿verdad? Porque igual como pacientes escuchamos estas palabras y a lo mejor no las entendemos. Cuando dice secuenciar, ¿a qué se refiere? Pues esto lo que hace, este tipo de técnica, lo que hace es que coge el tejido que le sacaron a la persona y hace la biopsia, o en el tejido de la cirugía que a lo mejor esta persona ya pasó, y le hace una secuenciación del DNA, identifica estas mutaciones, identifica características por las cuales podemos dar tratamiento a ese problemita en específico, por decirlo así. Pero para identificar esto le tenemos que hacer ese tipo de, obviamente es una medicina bien avanzada, estamos hablando de pura genética, que se le identifica al tumor que es de esa persona y no es absolutamente de más nadie.
Cuando menciona genética, me llama la atención porque pensamos a veces genética en términos de la familia, lo que heredamos de nuestra familia versus a lo mejor lo que viene siendo la genética de ese tumor en particular. Son dos cosas diferentes. Una parte sí son mutaciones hereditarias, que son las que traigo de mi familia. Exacto, mutaciones. Que se identifican. Hay muchísimas mutaciones que uno trae hereditarias que tienen que ver con diferentes tumores. Para algunas tenemos indicación médica de hacer cosas, para otras todavía no, pero ya hemos identificado que ciertas mutaciones tienen que ver con este tipo de tumor, con cáncer de seno, de colon, de próstata, de colon, de pulmón y así sucesivamente. Pero no es lo mismo este tipo de mutación que yo traigo de mi familia, vamos a decirle, por ese riesgo familiar de cáncer versus esta tecnología que es directamente al tumor que ya uno tiene en su cuerpo. Para un paciente lo que esto representa, el que puedan tratar a identificar y tratar directamente, atacar ese tumor, significa mejor calidad de vida para el paciente en términos de que a lo mejor no tiene que pasar tantas horas recibiendo quimio o radio o en citas médicas, que a lo mejor puede haber otros medicamentos que se estén desarrollando que puedan entonces ayudarle igual en los efectos secundarios en su diario vivir, en su rutina diaria. Definitivamente. Traigo un poquito el ejemplo de cáncer de pulmón porque es de los más que se conoce. Por ejemplo, muchas veces el cáncer de pulmón, específicamente el adenocarcinoma, se diagnostica bien avanzado. Cuando el paciente se diagnostica con cáncer de pulmón, ya tiene lesiones en hígado, tiene lesiones en cerebro, en las adrenales, en los huesos. Es bien común que desde el primer día que me entero que tengo cáncer, ya tengo esta enfermedad avanzada. Hace unos años atrás, realmente la prognosis de este paciente con un diagnóstico tan avanzado era bien pobre. Vamos, el paciente muy probablemente fallece de este diagnóstico en una cantidad de tiempo corta, ¿no? Una expectativa de vida de meses o a lo mejor un año. Hoy día, ese tipo de enfermedad, cuando está tan avanzada y muchas veces estos adenocarcinomas, la gran mayoría, no todos, pero muchos le identificamos estas mutaciones en los tumores que tenemos terapia dirigida, o sea, una pastilla, vamos a decir, en contra de esta mutación en específica que tiene esa persona, ese tumor del diagnóstico de esta persona. Y esa pastilla o ese medicamento que le damos por ver lo que sea, pero hay muchas pastillas, hay mucho medicamento oral que va en contra de esa mutación, literalmente la respuesta es excelente. El paciente mejora muchísimo y puede vivir años sin progresión de la enfermedad. Cuando uno tiene ya enfermedad avanzada, realmente por definición, este tipo de diagnóstico no es curable, pero sí es tratable. Y hoy día un paciente con una enfermedad seria, bien avanzada, puede vivir muchos años y vive bien. O sea que estamos hablando de vivir, como decir, casi como una condición crónica, tratable, ¿no? Manejable durante su vida, versus a que fuera un diagnóstico, ¿verdad?, de tener que enfrentar final de vida o procesos más complejos. Sí, y aunque sea, vamos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Claro. Yo os digo que no hay forma de estar en un tratamiento sin sentirlo, pero sí son menos tóxicos la gran mayoría de estos medicamentos y la respuesta es tan buena que realmente el paciente empieza a sentirse mucho mejor, sigue trabajando, sigue compartiendo con su familia, ahora se van de viaje, vamos, o sea, vamos con unas precauciones y hay sus momentos, ¿no? Y unos cuidados que uno tiene que tener. Sí, de cómo se encuentra ese paciente en ese momento. Pero definitivamente ha cambiado, ¿verdad? Esto ha cambiado el tratamiento de la oncología por completo en los últimos años y de hecho hacia eso es que nos seguimos encaminando. O sea que realmente es bien esperanzador. Doctora, en esa línea que dice moviéndose hacia el futuro, ¿cómo usted ve entonces la oncología en el futuro, ¿no? ¿Verdad? Porque está avanzando tan rápido y inclusive la inteligencia artificial, ¿ve que está jugando algún papel en este proceso? Sí, definitivamente. Pienso que, como dije, hacia eso es que nos estamos moviendo. Cada vez descubrimos más lugares donde vamos a atacar. O sea, los medicamentos se están haciendo para atacar el causante de por qué
ese tumor está progresando, se está desarrollando, así que lo que espera en el futuro, y es lo que estamos haciendo, pero va a ir, pienso que a una mayor escala, el tratamiento para un paciente con diagnóstico de cáncer es individual, ¿ok? Sí, varias personas pueden tener a lo mejor un tratamiento similar, pero realmente hoy día podemos tener, yo le digo siempre a mis pacientes, podemos haber aquí unas cuantas personas con el mismo diagnóstico y todos vamos a recibir tratamientos diferentes. En términos de la inteligencia artificial, sí está jugando y jugará un rol bien importante. Ya sabemos en las imágenes, ¿verdad? Posiblemente vamos a poder identificar lesiones mucho más temprano, ¿verdad? De una forma mucho más avanzada. Y también definitivamente en la búsqueda de todo lo que es la información del cáncer y de tratamiento, con toda la gama de opciones que tenemos, pues definitivamente nos va a ayudar. Yo puedo decir a nivel personal, ¿verdad? Acabo de pasar recientemente por un proceso, gracias a Dios, algo que se descubrió a tiempo y se trató. Siempre consultando y validando con mi médico, no dejándome llevar, pero yo inclusive subí imágenes, subí mis laboratorios, y en lo que a mí me ayudó en términos de la inteligencia artificial fue también estar preparada y saber qué preguntas hacerle a mi médico, porque pienso que muchas veces a lo mejor llegamos a una cita médica y nos dan toda esta información, nombres súper gigantescos que de momento no podemos identificar, o sea, entenderlos bien, y entonces pues estar preparados para ese proceso. Sí. Cuando mencionó biomarcadores, ¿nos puede explicar un poquito en palabras sencillas qué es un biomarcador? Sí, hablamos como de diferentes, a lo mejor, receptores o cosas que estén mutadas en el tumor, que tengamos medicamentos que van hacia eso, como por ejemplo los PD-L1, algo que se llama el HER2, que lo vimos mucho en cáncer de seno, en cáncer gástrico y en diferentes tumores, que para todo esto tenemos medicamentos que van en contra de eso. Y eso es lo que ha cambiado en gran forma la respuesta a los tratamientos en la oncología moderna, alcanzando unas respuestas completas, inclusive con enfermedades bien avanzadas, con tumores bien agresivos. Puedo pensar que diariamente, cuando llega un paciente recién diagnosticado, llegan con mucho miedo a donde usted, ¿no? Y con muchas preguntas. ¿Qué usted le dice a ellos cuando llegan a ustedes en términos de las oportunidades que tienen hoy en día? Sí, para mí es sumamente importante, y más en esa evaluación inicial, dentro de, pues obviamente ese primer encuentro es de los más difíciles, porque uno no sabe qué esperar. Así que yo pienso siempre que es sumamente importante uno entender el diagnóstico que uno tiene, en qué etapa está. O sea, que para mí es importante explicarle al paciente qué diagnóstico es lo que tiene, qué conlleva, en qué momento de la enfermedad se encuentra y cuál es el proceso que tiene que pasar. En la gran mayoría de los casos, la meta es curarse. Muchos pacientes se curan de los diferentes diagnósticos de cáncer, ¿verdad? Todo depende del tipo de tumor y la etapa que se encuentre. Así que casi siempre yo pienso que en ese primer encuentro que uno pues llega con ese miedo por el desconocimiento y además porque está pasando una situación sumamente seria que le cambia la vida a todo el mundo. Una vez uno tiene un diagnóstico, esto cambia la vida en ese momento, pero también la cambia definitivamente para siempre. Así a uno le salgan muy bien las cosas, ¿verdad? Pues porque pues es algo pues que emocionalmente es bien difícil, pero ofrecer todas las opciones de tratamiento que tenemos, definitivamente el paciente, entiendo que sale pues con esa esperanza de que va a poder sobrepasar ese diagnóstico en la gran mayoría de las veces que tenemos este chance de cura. Y si no es el caso, que es una enfermedad ya no curable pero tratable, que tenemos opción de tratamiento y que en la gran mayoría de las veces los resultados son positivos, así en ese momento para esa persona la meta no sea curarse. Exacto. ¿Estos tratamientos son accesibles, doctora? Sí, por lo menos acá nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico, agraciadamente, pues realmente sí son accesibles. La gran mayoría de los planes médicos realmente cubren, o sea, si un medicamento o un tratamiento está indicado,
por las guías, que ya está aprobado por estudios clínicos, que ese es el tratamiento que el mejor tiene beneficio para el diagnóstico de ese paciente, realmente se aprueba. Hay veces que hay que escribir justificaciones, sí. Hay veces que hay que ayudar, hay que buscar otro tipo de ayuda, porque estos tratamientos definitivamente son costosos, pero yo tengo que decir que en mi caso yo veo un paciente que no reciba el tratamiento que necesita y que es el mejor para él, pues la verdad es que no. Algo que me llamó la atención que mencionó, obviamente que todos los tratamientos pues van a tener algunos efectos secundarios, ¿verdad? Algunos más fuertes, otros menos fuertes. ¿Cuál es el reto más grande? ¿Es la adherencia a seguir ese protocolo, esos protocolos y ese tratamiento? Sí, o sea, todo va a depender del tipo de tratamiento que uno tenga que recibir. Definitivamente en muchos pacientes hay un cambio físico, ¿verdad? Cambios en la piel, en las uñas, la caída del cabello, todo esto afecta, así sea por un tiempo. Obviamente ese cambio que uno se ve como cambia físicamente, pues es bien duro, así que pues enfrentar ese cambio y seguir positivo en el proceso es un reto. Obviamente hay muchos efectos secundarios relacionados a síntomas gastrointestinales como las náuseas, los vómitos, las diarreas, esto que hoy día realmente se manejan bastante bien porque conocemos mejor los medicamentos, damos premedicación antes de diferentes tratamientos, seguimos con tratamientos en la casa, pero a lo mejor hay un tiempito que uno no se siente bien, así que sí hay veces, y más cuando el paciente realmente el tratamiento es oral, que él es el que pues lo controla en su casa, esto pues a veces pues queremos, ¿verdad? No, atamos mucho el tratamiento por los efectos secundarios, afectado. Pero todo es educar al paciente, esto, estar de la mano con su médico y prepararse para ese proceso, y como yo a veces digo, pues buscar un happy medium. Ciertamente, porque primero la pérdida de cabello para muchos, no para todos, pero cuando ya pues es un tratamiento fuerte que va afectando, pues, ¿verdad? Las funciones de nuestro cuerpo va cambiando, nos vamos debilitando, pues entonces pues hay personas que se asustan. Inclusive pienso que a veces no tanto los pacientes quienes están pasando realmente por el proceso, pero los familiares. Sí, o sea, el rol del cuidador, a veces yo pienso que sufre igual o más que el paciente, porque, vamos, está ahí con la paciente de mano a mano, ayudándolo en el proceso, igual pues conoce lo que mismo que conoce el paciente, y muchas veces pues sí, los cuidadores se asustan con todos estos efectos secundarios. Hay veces que uno pudiera pensar, no, este tratamiento no le está haciendo bien, porque lo veo débil. Realmente la debilidad y el cansancio es el efecto secundario número 1, esto de la gran mayoría de los tratamientos, y mucho más si son intensos por un tiempo, ¿verdad? Por unos meses, volvemos con una meta de uno curarse, así que definitivamente siempre uno discute los efectos secundarios con el médico, hay muchas visitas de seguimiento, se hacen ajustes, pero hay que siempre buscar la manera de que ese paciente realmente tolere el tratamiento. Obviamente hay toxicidades que pueden producir algo que es irreversible o algo que es peligroso, que inclusive nosotros como oncólogos tenemos que descontinuar el tratamiento. Pero por eso digo que es importante entender el proceso y la educación tanto al paciente como al familiar de cómo atacar esos efectos secundarios y qué esperar es la clave. Escuchándola me parece que a lo mejor hemos simplificado a veces el cáncer cuando hablamos del cáncer, cuando es como que mucho más complejo en términos de que se puede atender tan detallado específicamente. No sé si me estoy expresando bien, pero que al ser más personalizado y más dirigido, pues obviamente pues es un mundo. Sí. Es bien complicado. Definitivamente el tratamiento debería ser de una forma interdisciplinaria. O sea, usualmente no es un solo especialista a cargo del paciente. Está el oncólogo, está el cirujano, está el radiooncólogo, los diferentes subespecialistas que tenemos que estar todos de la mano. O sea, que sí es complejo en ese momento que el paciente está, pues dependiendo del diagnóstico y depende del tratamiento, necesita muchas visitas médicas, muchas evaluaciones, muchos exámenes, pero es por una razón de ser y es importante, y es lo que hace la diferencia en lo que va a pasar en el futuro y en la sobrevida de ese paciente. Pero sí es bien individual, y sí, cada vez con más información y más herramientas que tenemos es más complejo, pero cada vez los resultados siguen siendo mejores.
O sea, definitivamente para los diagnósticos más comunes son para los cuales tenemos más herramientas, hemos identificado más terapias dirigidas porque son los más comunes o que son en los estudios clínicos donde más pacientes pueden participar, donde más data hay. Muchas veces los diagnósticos que son poco comunes y muchas veces porque son agresivos, los estudios clínicos no son tan grandes como lo son para los diagnósticos que la gran mayoría de los pacientes sufre, como cáncer de seno, de pulmón, de próstata, de colon. Igual hay estudios clínicos para muchísimos diagnósticos, pero sí hay diagnósticos que son bien agresivos, que son bien pocos comunes y son para los cuales menos data tenemos porque realmente de esos tumores son los que menos estudios clínicos podemos hacer. Si algo a mí me gustaría que la gente se llevara del episodio es entender, y creo que usted más que yo igual lo va a decir, es que en un diagnóstico de cáncer hoy en día no es sinónimo de una sentencia de muerte, que hace muchos años atrás, pues, ¿verdad? Aún en situaciones difíciles o estadios, ¿verdad?, avanzados. ¿Qué mensaje le puede llevar o que le quiere dar a un paciente, palabras que le pueda compartir un paciente sobre enfrentar este proceso hoy día, que las cosas han avanzado? Sí, pues yo entiendo que el mensaje que yo le daría a todas las personas que están padeciendo de un diagnóstico de cáncer o que conocen a alguien es que no se rindan, que realmente porque tengan un diagnóstico de cáncer no significa muerte, que se den la oportunidad de una evaluación por un especialista, como lo que es un oncólogo, que es el que hace, ¿verdad?, este trabajo todos los días, que le haga una buena evaluación, que le dé las opciones de tratamiento y que escuche las opciones del especialista, de la persona que sabe. No se cierre a la idea de que yo no quiero coger quimio, yo no quiero tomar medicamentos, yo no quiero ir al doctor, porque todo va a depender del tipo de diagnóstico que uno tiene, la etapa que se encuentra, y a lo mejor uno guinda los guantes posiblemente teniendo una condición que puede curarse y ir a esa evaluación y tomar esa decisión, en la gran mayoría de los casos, de exponerse a este tratamiento y a lo mejor de pasar un mal rato, un ratito, hace la diferencia de una sobrevida mucho más larga y, como decimos en arroz y habichuela, no fallecer por culpa de este diagnóstico. Correcto. Tengo que pensar que siendo oncóloga, es una persona que igual, pues, tiene mucha fe y esperanza, ¿no? De lo que pueden hacer a través de su trabajo, de la labor que realizan, ¿verdad?, como médicos, y la medicina. ¿Qué es lo más que le llena de esperanza en la medicina ahora mismo, es ese futuro? Sí, bueno, a mí, ¿verdad?, yo estoy llena de esperanza diariamente, veo los resultados de lo que hacemos todos los días, tener la oportunidad de participar en tantos estudios clínicos me llena más de esperanza porque veo cómo va cambiando la sobrevida de los pacientes, inclusive con diagnósticos bien agresivos. Así que la esperanza que yo tengo es que todavía los diagnósticos para los cuales no tenemos la cura, espero yo estar viva y estar en ese momento en que vamos a poder alcanzar la cura para muchos más tumores, porque realmente la gran mayoría de los pacientes sí se curan de su diagnóstico hoy día, pero saber que voy a tener las herramientas para poder tratar a muchos más pacientes con estos diagnósticos que nos causan pues tanto miedo y poder ofrecer esta esperanza de vida. Pienso que es tan esperanzador todo lo que está pasando y lo que obviamente lo positivo que está viendo a nivel de sus pacientes y de las personas que trata en el hospital, y pues la tecnología está cambiando todos los días, evolucionando, que promete mucho en esta área. Gracias por estar con nosotros, doctora, y toda esa información. Muchísimas gracias por la invitación. En este episodio escuchamos algo muy importante. La ciencia avanza, los tratamientos mejoran y la esperanza crece, pero todo comienza con información, con discernimiento temprano, con buscar ayuda y con confiar en un equipo médico actualizado. Si tú o alguien que amas enfrenta un diagnóstico de cáncer, recuerda esto: no estás solo y hoy existen más opciones que nunca. Comparte este episodio, puede ser el mensaje que alguien necesita escuchar hoy. Para más información confiable, visita cancer.org o cancerpuertorico.org
Y como de costumbre, te invito a que te unas a la lucha haciendo tu donativo. Puedes escanear el QR code que ves en pantalla o a través de la aplicación de ATH Móvil. Nos encuentras bajo donar/SACPR. Gracias por acompañarnos. Soy Michelle Miró. Este es el Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esperanza en cada historia. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.